como iglesia invitados a comer. Así que lo tendremos que sacrificar el próximo domingo. ¿Quién predica el otro domingo? Hermano Elmer. Bueno, pues ya. Bien, ya sabes, tenemos invitación a comer. Así que, frente del predicador a la hora que comamos. Pero bueno, bien, bien. Así que ya saben. Y en cualquier cosa duda, la hermana Nula. Me has dicho que la hermana Nora, que le dan muy bien ese coche. Sí, sí, cualquier duda o pregunta a la hermana Nora, es lo que me han dicho. Así que ya saben que ella se encarga, como dice, la mano que mece la cuna, la mano que calienta el horno. Cualquier duda o pregunta, la hermana Nora. Me han dicho que es la persona encargada de coordinar si hiciera falta algo, ¿sí? Sí, pero hoy es bueno que digan si piensan venir el domingo o no para que se pueda organizar lo que se tenga que hacer. Sí, que no sé si es pronto y de sorpresa hoy. Sí. Sí. Amén. Somos cuatro, hermana. Amén. Ya, vamos. Pues eso, escribirle un WhatsApp, por favor, a la hermana Nora. ¿Quién no tiene el teléfono de Nora? O de William. Yo. Tú no tienes teléfono ni siquiera tú. Podría haber. No tienes teléfono, no puedes tener. Madre mía. ¿De quién será hijo ese muchacho? Bueno, hay cuatro anotados. Amén. Ocho, nosotros. También estamos anotando. Bueno, ¿es tú o si cuál? ¿Cuál de las? Bueno, ya vamos por una docena. Ya, amén. Amén. Tres, bueno, cuatro. Amén. Bueno, ya. Cuatro y medio, pues ese niño no come todavía. Santiago. ¿Eh? Fabricio no come. Ah, sí, Fabricio. Ah, bueno. Bueno, ya tenemos aquí un buen grupo, un grupito interesante para otra semana. Los que necesitan tiempo para confirmar, intenten por favor hacerlo antes del jueves, supongo, ¿no? O el jueves como tarde, como tardísimo, ¿no? Como tarde el jueves para preparar, ya como tenemos la experiencia de la anterior, más o menos lo organizaremos de la misma manera. Sí, ya saben, la hermana Nora y si no, al hermano William le escribe, somos cinco, somos cuatro, somos como quiera, mande el mensaje para que quede reflejado por escrito. Amén. No porque le vamos a meter a la cárcel, sino para que ellos de memoria no echen números y se queden cortos. Manden un WhatsApp, ahora no, al final del culto, en la tarde, y le dice, hermana, somos tantos ya. Amén. Bien, así que ya saben, nada, nos sacrificaremos y comeremos ese día. Amén. No sé lo que nos van a dar, pero no voy a decir nada, no sé. No se gana, ¿no? Eso es lo que Amén. nosotros nos proponemos. Que no sea muy vegana, no, que sea muy good, que sí que hay que comer sino y verdura. Amén. Bueno, bien, que sea sano y rico. Que es difícil, pero a veces se consigue. Recuerda masticar. Amén. Marcos capítulo 2. Hermanos. Vamos a Marcos capítulo 2. Y hoy veremos, dentro de lo posible, un poquito profundizar algo más, porque di muchos detalles en el mensaje anterior con respecto al ayuno. Digo muchos detalles a mi juicio, de cosas muy quizás organizativas y demás, pero quiero hoy quizás profundizar un poquito más en el aspecto y en el ámbito espiritual y personal de este tema. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la escritura, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo?
Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunará. Padre, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros al tenernos y traernos hoy aquí a tu casa. Padre, te pedimos perdón porque somos humanos, débiles, Padre eterno, y el querer bien está en nosotros, pero no en hacer. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, y te pedimos que nos ayudes el día de hoy a presentarnos ante ti con corazones humillados y contritos, Señor, reconociendo nuestra insuficiencia, no solamente al expresar tu palabra, sino también al cumplirla. Padre, ayúdanos. Pedimos que tú muevas y toques los corazones, que podamos ser edificados, Señor, a través de tu palabra y no por la palabra del hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si alguno no te conoce esta mañana, pedimos que tu Santo Espíritu le convenza del pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Bien, hemos tratado un poquito acerca de este tema del ayuno. Antes de seguir con el ayuno, recalco con respecto a la comida del domingo que viene. No se asuste, no hay que traer dinero. Está pagado. Me han dicho que está pagado ya. O sea que si hay alguna visita, siéntase en la comodidad de venir y no tener miedo. El domingo que viene, que no se cobra la entrada ni la salida. Así que tranquilo. Bien, pueden venir y podemos disfrutar como hermanos de esta bendición todos, sin problema. Bien, dicho esto, la semana pasada estuvimos hablando acerca del ayuno y lo incluíamos dentro de los llamados habitualmente ejercicios o prácticas de fe, dentro de los que pudiéramos destacar el ayuno, la oración, el estudio y lectura de la palabra de Dios, la asistencia a la iglesia y el servir en la congregación ejerciendo los dones que el Espíritu Santo ha dado y ha puesto en cada uno. Si usted quiere y puede añadir alguno otro más dentro de esa lista, pues bueno, podría hacerlo. Pero centrándonos un poquito en este tema, nos ponemos nuevamente en contexto. En el versículo 16 de Marcos capítulo 2 estaban Jesús y en este momento los que eran discípulos, sus discípulos en ese momento ya. Versículo 16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Luego, al oír Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Algunos autores proponen que no tiene necesariamente que existir una relación directa entre este pasaje en el cual ellos recalcan que Jesús está comiendo y bebiendo en el sentido, no se malinterprete, a ver si usted cree que Jesús estaba ahí haciendo algo en desorden, en el cual él estaba comiendo y bebiendo con pecadores, publicanos, etc. Y algunos proponen que no tiene necesariamente que existir una relación directa con la pregunta y las predicciones del ayuno. Eso ya sería un poquito a debate, pero bueno, el detalle es que hay una cierta relación cronológica entre estos dos temas y es curioso mencionar también estas dos formas que hemos mencionado de ayuno, el ayuno voluntario, que utiliza básicamente una palabra o dos, nesteu o nesteia, para hablar acerca del ayuno voluntario, y nestis con respecto al ayuno involuntario, que es el ayuno que no queda de otra, por carencia, porque no hay, por cautiverio, como hemos mencionado en la Escritura, etc. ¿Tiene alguna relación directa? Probablemente sí. Pero el detalle aquí quizás más importante a destacar, no es solamente que ellos se fijaran en esto, sino que, por decirlo de alguna manera, hay varios puntos que podemos destacar según vemos en algunas otras versiones. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas y en alguna otra versión más dice que ellos en ese momento, en el versículo 18, estaban ayunando. O sea, ellos están haciendo esta pregunta y están emitiendo este juicio sobre Jesucristo y sobre los discípulos, estando en ese momento en ayunas. Había
2 días establecidos, según vimos anteriormente en Lucas capítulo 18, versículo 19 al 14, versículos 9 al 14 de Lucas 18, aquel fariseo que decía dentro de su lista de méritos, ayuno 2 veces por semana. Habían establecido 2 días que eran lunes y miércoles según la tradición, porque llegó un momento en el cual, recuerdan que mencionamos que había un día establecido de ayuno, un ayuno específico establecido en la ley de Moisés, pero que con el tiempo, fíjate, según va pasando la historia, en el tiempo de Esther, en varias épocas consecutivas se fueron añadiendo días de ayuno según la tradición de los ancianos, para conmemorar o para afligirse. Recuerden que en la primera mención la mencionamos en el libro de Josué, con respecto al ayuno realmente, de este tipo de abstinencia de alimentos voluntaria, cuando había una guerra con la tribu de Benjamín, etc. Ellos mencionaban, o ellos habitualmente iban añadiendo días de ayuno, y en determinadas circunstancias no podían cumplir con ese ayuno por motivos de salud o por otros motivos. Por ejemplo, si estaba embarazada la mujer o había una persona enferma, ellos dijeron, mira, para evitar que se salten algunos de los ayunos, vamos a establecer días fijos de ayuno y así el que le falte alguno lo va cumpliendo. O sea, como si fuese un calendario de ayunos. Y eso se convirtió en una tradición, en un conjunto de reglas y de normas, y es lo que comienza a definirse como religión, un conjunto de normas y reglas a seguir para intentar acercarse hacia el ser divino. Ya ahí comenzamos a quizás distorsionar lo que es el ayuno y las prácticas o ejercicios de fe. Y ellos cayeron en esta rutina. No es lo mismo un ayuno voluntario, porque aquí caería la pregunta. Cuando se establecen días específicos de ayuno, lunes y miércoles, ¿es un ayuno voluntario o es un ayuno impuesto? Impuesto. Entonces la pregunta, ¿ese ayuno realmente tiene el peso delante de Dios? ¿Es realmente voluntario? No es voluntario. Entonces ahí comienza, claro, si tú no cumples con los requisitos, por eso decía que ellos demudaban sus rostros para que se note que están ayunando, que están cumpliendo la ley, que están siendo fieles a lo establecido, que están obedeciendo a la religión. Y mucha gente, aún dentro del ámbito cristiano, escuchaba ayer precisamente al hermano Granchi, que escuchaba un estudio que estaba dando y tal, y hablaba acerca de estas tradiciones que habitualmente se cumplen aún dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, de buena, sana doctrina, etcétera, etcétera, un grupo de normas, conjunto de normas y reglas que pasan a convertirse en una religión específica en el corazón de la gente. Y la relación con Dios pasa de ser una relación a ser algo automático y mecánico. Y eso a veces sucede aún dentro de las iglesias, ¿eh? No importa que sea una iglesia X o Y, pasa dentro de las iglesias. Se pasa a una relación mecánica y automáticamente eso pasa a ser una religión en el corazón de esa persona. Las prácticas de fe, ya sea las que hemos mencionado anteriormente, no son matemáticas, no otorgan un resultado matemático. Bueno, si yo ayuno 2 veces al día, si yo doy diezmo ofrenda a Dios, si yo voy a la iglesia durante un año completo, entonces todo me va a salir bien. Hay muchos creyentes que caen en esa lógica matemática que no se cumple. No es así. Los ejercicios y las prácticas de fe no te otorgan una gracia especial. Fíjate cuando ellos aquí mencionan su ayuno, lo mezclan con el ayuno de otros discípulos que podemos reconocer como discípulos que seguían las normas y directrices establecidas por Dios. ¿Y eran los discípulos de quién? Juan. De Juan. Para que lo mío no parezca malo, yo hago lo mismo que hacen aquellos que parece que sí hacen cosas muy correctas y buenas. Ellos equiparan lo que hacen con los discípulos de Juan. Yo hago lo mismo que vosotros. Porque acuérdense que de los que seguían a Juan el Bautista, cuando él dice en Juan capítulo 13, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué hacen? ¿Se van con quién? Con Jesús. Y él dice, eres el novio, yo soy el amigo.
Y dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús directamente. Porque realmente él estaba preparando simplemente el camino para que siguieran al Mesías. No te otorga una gracia especial. Un hermano venía, mira, es que hoy, como esta semana, a veces y esto es algo quizás que afecta más de forma directa a los que nos paramos al púlpito, a los que trabajamos en la obra, a los que dirigimos, a los que participamos. Escuché a un hermano que expresaba con frustración, con mucha frustración en su corazón y dolor y pesar, que a posteriori yo pensando, yo digo, meditando en esto, porque ahora después que yo le haga la historia, lo piensa y lo medita, él decía, hay varios libros que te hablan acerca del tema de la preparación de los mensajes y demás, que más o menos se debería tardar unas 8 horas aproximadamente a la semana en preparar el mensaje según él estipulaba para presentarlo a la iglesia el domingo, etc. Y este hermano misionero, imagínate si hablas otro idioma diferente a tu idioma nativo, si quizás tú vas a dedicar 8 horas a preparar un mensaje, si es en otro idioma, imagínese usted preparando un mensaje en inglés para predicarlo. Si alguno de ustedes tiene un nivel de inglés muy bueno, no tendrá tanta inconveniente en comparación con otro que tenga más problemas. Pero él tenía que preparar el mensaje, él lo preparaba en inglés, luego lo traducía, luego las ilustraciones las cambiaba para que tuvieran algún sentido. Porque hay frases y hay ejemplos que en un idioma tienen sentido o en un contexto cultural que en otro idioma o contexto cultural no tienen sentido. Por ejemplo, en inglés, para desear suerte a la gente se le dice break a leg, o sea, rómpete una pierna. Tú le dices, bueno, rómpete una pierna, bajo un examen, te rompo una pierna. Dice, no tiene ningún sentido, ¿no? Lo habéis, los chavales que saben inglés, lo habéis oído, ¿no? Break a leg. O sea, es una expresión que significa desear suerte. Me rompa una pierna, me está deseando suerte. Aquí en España se dice alguna otra también, pero es muy asquerosa y no la digo. Que yo espero no tienen que decir, que pises no sé qué. Ya saben qué es. Y eso es suerte. Yo digo, no, eso es otra cosa. La gente intenta cosas muy raras. Y él, centrado en preparar este mensaje, dedicaba muchas horas y tal, y parte de su frustración era que después de él haber invertido unas 17 horas en preparar ese mensaje de poder, llorando, ese domingo saltó la mitad de la iglesia y se vino abajo. Sí. Los ejercicios, las prácticas de fe no te otorgan una gracia especial, ¿eh? Cuidado con esto, no es un escudo de bendición. Como le mencioné el ejemplo triste que escuché en la radio de aquel que estaba ofreciendo su ayuno de 40 días a aquellos que le mandaran una ofrenda. ¿Recuerdan? Escuché por la radio aquel pastor, aquel que me mande una ofrenda, y él daba una ofrenda con números de billetes ya prohibidos. Él no daba de billetes normales, de billetes prohibidos ya. Pues ya esos billetes de 500 no lo hacen. Creo que hay 2 hermanos aquí que lo habrán visto, pero ya eso ha desaparecido. No te otorga una gracia especial. No eres un superhéroe espiritual porque hayas estado una semana o 10 días activo en la fe. Y me he encontrado con creyentes sufriendo este tipo de cosas diciendo, es que yo me preparé tanto y lo hice. La pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó a eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te impulsó a hacer eso? Y ahí vemos quizás la esencia de lo que motiva nuestras obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, como lo habla el hermano el jueves, y yo te mostraré mi fe, ¿por qué? Por mis obras. Lo que tú haces es un reflejo de lo que tienes dentro realmente. Porque si esa obra que tú haces es para intentar conseguir un mérito, no tiene ningún sentido. Cuando tú haces ejercicio, practicas ejercicios de fe, como hemos mencionado, no es para tú saltarte o para tú ser aquí un super guerrero como los que se transforman y ahora son poderosos. No, no es así.
Y escuchaba a un hermano diciendo esta cosa, sí, hermano, eso es así, porque fíjate que cuando Moisés entró en la presencia de Dios, salió con el rostro como resplandeciente. Decía, así llego yo los domingos a la iglesia. Pues maquíllate, si tú vas a llegar. No, como he estado ahí, venga. Y viene a uno, y me dice, y luego de que yo vengo así a la iglesia, con ese subidón de poder, viene uno a discutirme cosas en la escuela dominical. Nos vamos a sentarse y a callarse. Yo digo, allá ya te he demostrado por qué lo hiciste. Viene a discutirme cosas, yo que vengo a resplandecer. Ya. ¿Se entiende? Ujú. Y un tercer grupo que hace o practica los ejercicios espirituales con el propósito de que se le otorgue una bula. Una bula, ¿se recuerdan lo que eran las bulas papales, no? Que eran los cheques que daba el papa. ¿Qué tú has pagado? ¿Cuánto has matado? A 15. Bueno, paga 2.000 euros y venga, cura, fuera. Perdón. Y anda con, señor, aquí no pasa nada, cuidado. Tengo la bula aquí. Que fue una de las causas, dentro de otras, por las que Martín Lutero se reveló en aquel momento en el tema de la reforma y demás, con estos actos vergonzosos que habían, que se compraban, los perdones de pecado se compraban. ¿Recuerdan aquel chiste, no? De dice del que tenía la pata de palo en el purgatorio? Para no repetirlo, lo digo para que os acordéis. Y no, sigue pagando las misas, porque si no, dice, oye, pero ¿cuánto voy a pagar? Bueno. Y encontramos a algún que otro creyente que dice, sí, sí, mira, yo tengo todos estos fallos, pero yo tiro mucho al Señor. ¿Cómo? Sí, sí, pero, sí, no, pero mira, es que yo he hecho esto, sí, sí, pero que estás en pecado, hermano. Pero el Señor me perdona. Pero a mí me dice uno a mí en mi cara, a mí hay que perdonarme como a David. Ya. Y algunos toman ahora sí la práctica de los ejercicios espirituales como una excusa, un escudo, una cubierta para pecar. Tenga cuidado. No son matemáticas, los ejercicios y la práctica de fe no son matemáticos, no otorgan una gracia especial, tú no eres un superhéroe espiritual. No te vamos a poner en Hebreos 11 porque hayas ayunado 2 días. Amén. No, no te despierta de esa nube. Bájate de ahí. Y no te otorgan poder para hacer lo que tú quieras, para pecar. Quitando de nuestra mente religiosa, de cada uno de nosotros, quitando de nuestra mente religiosa y pecaminosa, estas ideas que habitan, oye, en todo, a mí se puede, Señor, pero si este mes me he portado bien, ¿por qué no he llegado a fin de mes? Si me he portado muy bien, y hasta he ido a la iglesia 4 veces y media. Pumba, en toda la cabeza, palo. Señor, pero si me he portado bien. Creemos y tenemos esa idea de que como me he portado bien, me tiene que ir bien. Me he portado bien a mis ojos. Y los ejercicios y las prácticas de fe no tienen que ir por esa vía. ¿Por qué? Porque esto no es una religión, hermano. Esto no depende de ti, de mí, no depende de lo que tú hagas, sino de lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz. Y si no entendemos eso, vamos a seguir sufriendo como este hermano. Tristemente, aún siendo líder en la iglesia, lo sufría. Es que después que me lo ocurra tanto, la gente, se sentía ofendido él. Porque no estaba la iglesia vetada, llena, rebosando, para escucharlo a él. ¿Cuándo entramos en la diferencia de estoy haciendo esto por Dios o por mí? ¿Qué querías tú? ¿Que te escucharan a ti, tu elocuencia, tu capacidad? ¿O que vinieran a escuchar la palabra que tenía Cristo para ellos? Y eso es quizás una forma en la que debemos reflexionar nosotros como creyentes, porque a veces nos ofendemos. En una ocasión también pasó esto con una hermana que hizo una comida X, porque no solamente se refiere a la predicación, sino una comida que se esforzó mucho y trabajó y sobró más de la mitad de la comida porque mucha gente faltó. Fue una comida para diciembre, si mal no recuerdo, y mucha gente, o para verano, mucha gente se había ido de vacaciones y demás. Y sintió esa misma frustración y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué te llevó a hacerlo? Y cuando leemos la Biblia, ¿por qué la leemos? La frotamos como el Salmo 91. Como iba saliendo el otro día del metro y hay una señora que tenía una pegatina de la Virgen. Una pegatina de una Virgen, no sé, porque hay que son tantas vírgenes que ya yo no sé.
Y le pregunté una vez a un cura católico, pero vamos a ver, porque es que hay una de la Almudena, una de la Santa Ingracia, una de la Virgen. Dice, no, 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 son todas la misma Virgen María, pero es que dependiendo del priodo se le pone un nombre diferente. Eso me dijo, yo dije, qué cosa tan rara. No sé si Salva que sabe más de eso, me puede. Pues eso me dijo, no, son todas la Virgen María. Pero como en cada sitio se le pone un nombre diferente para que el pueblo y el barrio sienta que es suya. Para que sienta que es suya. Bueno, pues esta señora en el metro tenía una de las pegatinas de una virgen, no sé exactamente cuál era, porque yo no la sé reconocer, pero ella pesaba, empezó así, y compró el billete de lotería. Y también no lo he vuelto a ver en el metro, cuando viene a vérselo, bueno, no lo sé. Dale, puede que me haya dinamitado atrás con la cosa esta. A ver si por favor al final del tiempo me lo lleváis aquí aparte. Ni lo voy a mencionar, vamos, porque la quiero, hermano que le digo muy curiosos. Pero bueno. Y esta señora, esto me va a otorgar una gracia. ¿Por qué tú lees la Biblia? Por ese mismo motivo. Recuerdan que en Latinoamérica, como les he mencionado muchísimas veces, las Biblias están abiertas en el Salmo 91, en las casas. Y están en un sitio como un altar. Y una de las frases que habitualmente usted escucha para distinguir a estas personas es, yo creo mucho en Dios. Yo tengo mucha fe. Lo ha oído eso, le suena, ¿no? Pero ya usted sabe que yo soy muy creyente. O eres creyente o no lo eres. No eres muy creyente. No, no es así. Los ejercicios de fe, hermanos, las prácticas de estas cosas no son para jactarnos. El practicar los ejercicios de fe no te van a subir por encima de tu hermano, sino que simplemente al tú entrar en comunión con Dios te vas a sentir cada vez más pequeño y humillado de cómo Dios se ha fijado en mí para amarme, salvarme y rescatarme. Amén. Eso es lo que debe provocar en ti y en mí la práctica de los ejercicios de fe. Una de las cosas que habitualmente se dicen de los jóvenes cuando comienzan, hay una edad X de la que comienzan a ir al gimnasio. Yo me incluyo porque a mí me pasó eso, aunque no se me note ahora mucho, pero en la fase de prematrimonio, pues comencé a ir al gimnasio y ya, había un momento en el que andaba así, ya, no puedes entrar por la puerta, tenía que entrar así, porque ya, dice, pero si lo que has subido es 1 kilo, ¿qué tal? No, es que en las agujetas, y ya tenía que andar así, ya, oye, bueno. Y encontramos algunos practicantes de ejercicios de fe que entran así a la iglesia. Pecador, santo, cerdo inmundo, arrepiéntete, tú. Esa persona está practicando realmente de manera adecuada y con un corazón contrito y humillado los ejercicios de fe. No. Y estos fariseos y escribas pretendían, cumpliendo con su religión, hacer quedar mal a los otros diciendo, como aquel fariseo, yo soy, no soy como estos. Y hay algunos que se suben en los púlpitos, yo no soy como, yo soy. Yo tengo el rostro resplandeciente como Moisés. El que quiere estar firme, el Señor Jesucristo le muestra, mira, si tú vas a la Biblia, que es el espejo, te vas a dar cuenta de lo que tú eres. Amén. Amén. Uf. Y ahí ya comienzan a tener choques con Jesús, porque Él les muestra con la palabra de Dios qué son pecadores, sepulcros blanqueados. Uf, hermano, eso es duro. ¿Cómo tú me dices a mí que cumplo con toda la religión? Recuerdan el apóstol Pablo cómo dice, que es que yo cumplía con todo en cuanto a la ley fariseo, hebreo de hebreos. O sea, si hubiese alguien que tuviera algún mérito en la carne, dice, yo más. Pero dice, cuantas cosas para mí tenían algún valor, las he estimado como pérdida, como basura, por amor a Cristo. Delante de Cristo esas cosas no valen. No las hago por amor. No hago estas cosas para ganarme el amor de Cristo. Y es el error quizás que cometemos en el enfoque de las buenas obras o de los ejercicios de fe, que la gente habitualmente intenta llegar a Cristo a través de esas cosas.
Y no es así. Yo hago estas cosas porque Cristo me ha alcanzado a mí. Amén. Y es ahí donde debemos caer tú y yo. ¿Con qué corazón hacemos estas cosas? Y yo doy gracias a Dios, porque vemos a los hermanos servir unos a otros por amor, hacer las cosas, y hay un espíritu diferente, y eso es una bendición, hermanos. No hay un afán de dar protagonismo, de ponerse chapas. Eso es una bendición, hermanos, y hay muchas iglesias donde se sufren estas cosas. Hay hermanos que quieren rangos. Y sinceramente hay iglesias que tienen eso, que tienen rango de arcángel, bueno, no exactamente así, pero tienen rangos, literalmente. Y he escuchado de una iglesia que te otorga los rangos eclesiásticos de acuerdo a tu ingreso mensual de ofrenda y de diezmos de ofrenda. Te asignan rangos de acuerdo a eso. No digo más porque lo he escuchado y no me meto ahí en esas cosas, pero fíjense usted hasta dónde se eleva el orgullo y el corazón del hombre. ¿Qué tengo que hacer para ganarme los rangos y los cargos? Y he escuchado hasta de sectas, de iglesias, pero también de sectas que utilizan esas cosas. De sectas. Escuché, tenía una prima hermana mía que estaba dentro de los testigos de Jehová, de acuerdo a la cantidad de... Es básico que en mi país se venden las revistas, el Atalaya y el Despertar se venden por dinero. Recuerdo que en esa época eran 5 o 10 pesos de allí del país que vendrían siendo ahora mismo 20 céntimos. Un precio relativamente simbólico, pero que según la cantidad de revistas que vendían a la semana o al mes, le sentaban en un puesto diferente de honor. Según lo que daban para atrás era lo que no, pero según se vendían mucho en el mes, les estaban delante. Y ahí estaban en el asiento de no sé qué, de listas doradas, no sé qué. Qué cosa más curiosa. Sí. En Cristo esto no funciona así, Y a veces eso es frustrante para nosotros que tenemos un corazón religioso y pecaminoso. Que en Cristo las cosas no funcionan así. Que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién. De Dios. De Dios. Amén. Sería entonces, Señor, humillados ante la poderosa mano de Dios para que no se salte cuando fuere tiempo. Los escribas y fariseos no entendieron esto. Y esto no encajaba en su mente religiosa, no encajaba. Y hoy en día esto no encaja en la mente de muchos creyentes. Y por eso muchos dicen, no puede ser, ¿cómo que por gracias? ¿Cómo que por gracias sin obras? Eso no puede ser. Y en la iglesia tradicional le dicen, no es tan sencillo, no puede, no. Y el Señor dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no encaja en una mente religiosa, y eso no pudieron encajarlo los escribas y fariseos. Las prácticas de fe. Las matemáticas no te otorgan una gracia especial y tampoco te dan una bula para hacer lo que tú quieras ni lo que te dé la gana. En el versículo siguiente de aquí de Marcos capítulo 2, versículo 19, hay una idea muy llamativa. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Y en la traducción literal de esta frase de los que están de bodas he encontrado varios detallitos curiosos, y es que la traducción literal dice los hijos del tálamo. Tálamo es una estructura del cerebro que forma parte del diencéfalo. Y ahí les he fundido la... Pero bueno, que no se queden con eso. Tálamo, en alguno de los pasajes del Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, en alguno de los salmos dice como esposa o novia que sale de su tálamo. Tálamo también significa esa sala nupcial antes del matrimonio o en la cual van a vivir o habitar los esposos cuando se casan posteriormente. Cámara nupcial es otra definición de esta palabra o de esta frase, los que están de bodas, los que forman parte del compañerismo del novio. Y en ese momento recordé, no recuerdo de qué, me saltó una foto de unos hermanos que se casaban, o que se casaron no hace mucho. Hoy es el aniversario de Pepe o de no recuerdo de quién era. Creo que era del hermano Steven, curiosamente. Me saltó unas fotos enfermo, no sé qué, de la boda de hermano Steven, curiosamente, fíjate que hay una recámara que, no en el caso de él, sino digo en general,
las personas que ayudan a cambiar y a vestir al novio y a la novia son extraños o son personas íntimas. Y cuando habla aquí de esos hijos del tálamo, de esa zona íntima, es la frase que utiliza para referirse a estas personas que están ayudando a preparar al novio o a la novia. Y cuando Jesús le dice aquí, ¿acaso pueden los que están teniendo intimidad con el novio estar ayunando? O sea, recuerden que la frase que se utiliza para hablar del ayuno en el Antiguo Testamento es afligiréis vuestras almas. Imagínese usted está cambiando al novio y llorando, y, Dios mío, cuántos problemas tengo. Y dice, madre mía, este chef, que me lo de aquí. Dice que está afligido aquí en medio del boda. Yo me voy a casar en media hora y está este aquí o esta amargándome la boda. Habitualmente las suegras siempre son las que... Pero lloran de alegría, ¿no? Las suegras, es lo que se dice, que las suegras lloran en la boda, ¿no? ¿No se dice eso? Y la madre. Me digo la suegra porque ya la suegra, la que va a ser la futura suegra, llora. Imagínese usted cuando se esté casando su hija, William, a que tú vas a llorar. Va a tener que llorar. Y cuando hay una persona que se corre que vaya. No, pero no va a llorar. Sí. Si ya está llorando nada más de pensarlo, hasta yo voy a llorar, seguro. Imagínese usted. Pero de emoción, no es lo mismo llorar de emoción que de tortura, porque tú dices, madre mía, pobre del que se va a quedar con. Pero madre mía, que cogió este muchacho. Pero imagínese usted en medio de esa sala nupcial, tristeza, lloro, llanto, dice el novio, sáquenmelo todo de aquí. Sáquenmelo, hundir la boca. Voy a decir que no. Va, acepta, no, yo no quiero nada, yo lo que quiero que se vayan ya. Le dice Jesús, en ese acto íntimo, los que están aquí no pueden estar afligidos, porque Jesús está ahí con ellos. Él dice, mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, no pueden estar afligidos. Y en el versículo 20 dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Y dije, bueno, vamos a buscar algún que otro versículo al respecto de esto. Y es curioso, en Mateo, pase ahí a Mateo 28, que es un versículo que conocemos, creo que casi todos. Mateo capítulo 28. Versículo 20. Uno de los pasajes de la Gran Comisión. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14, 15. Vamos a Juan. San Juan 14. ¿15 al 18? ¿Lo tenemos? Sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros una semana. Para siempre. ¿Cuándo? Para siempre. ¿Quién es ese? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. San Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene, dice Jesús, oiga, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el versículo 22 de aquí mismo, del 16, dice, también vosotros ahora tenéis que tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie que os quitará vuestro gozo. Jesús está contigo.
¿Por qué estás afligido? Recuerden que hablábamos de aflicción, del ayuno, que era sinónimo de esa aflicción. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, hablando aquí de la resurrección, y nadie os quitará ¿qué? Cuando Pablo y Silas, en Hechos capítulo 16, fueron encarcelados y azotados, ¿qué dice la escritura que estaban haciendo ellos? Llorando. Pero estos que grande que nos han matado. ¿Qué estaban haciendo? Pero, como una persona que está metido en el cepo, que le han dado 40 azotes menos uno a cada uno, y no sé exactamente cuántas veces se los habrán dado, imagínese usted 39 latigazos y no con amor y con cariño. Ahí no había derechos humanos, ¿eh? Eso es una cosa muy moderna y de algunos países. No había derechos humanos. Imagínese usted. Dice, para que no sea pecado, vamos a darle 39. Mire qué cosa. ¿Qué estaban haciendo ellos? En medio de esas circunstancias tan adversas, cantando y alabando al Señor. Nadie os quitará vuestro gozo. Si el esposo está contigo, si Jesucristo está en tu vida, en tu corazón, mora en ti, en la persona del Espíritu Santo, ¿debes estar en aflicción tú hoy como creyente? Yo creo que no. Si el Espíritu Santo mora en ti, hermano, en Cristo, tú debes ser consciente de que nada ni nadie me puede quitar mi gozo. Amén. Y a veces encontramos creyentes en estas circunstancias. No te voy a decir que vas a estar todos los días con una sonrisa de oreja y con las rodillas reventadas. No, hermano. No. Todas tienen sus circunstancias y la vida nos cambia de una forma u otra, etcétera. Y tenemos un cuerpo físico que sufre, que duele, pero nadie te debe quitar tu gozo, hermanos. No tu alegría, que a veces puedes estar aquí, otras por eso. Pero nuestro gozo no depende de nuestra circunstancia actual, sino de lo que el Señor ha prometido para nosotros en esta tierra celestial, en el cielo. Y si nosotros estamos con los ojos puestos en Jesús y en esa gloria venidera, nadie nos podrá quitar nuestro gozo. De ahí es que tenemos, entre otras doctrinas, esa seguridad de salvación, de que el Señor dice en la Escritura que ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en quién. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tenemos una promesa así de firme y estable, nadie nos puede quitar nuestro gozo. Amén. Ni nada. Y como menciona en Romanos 8, es que no hay nada de lo que abarque esa lista que nos pueda separar de ese amor de Cristo. Y eso lo hemos reflejado en la Escritura, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, pero principalmente en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el caso que mencionamos de Pablo. Pero si tú todavía no tienes a Cristo morando en ti, obviamente tienes motivos. Tienes motivos para estar afligido, para estar en aflicción, para estar espiritualmente preocupado o preocupada. Procura en tu vida no sujetarte a una religión, porque las religiones hemos visto que no tienen el resultado que esperábamos. El único que puede dar salvación y vida eterna es Jesucristo. No hay otro camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al terminar una charla, en la cual me pidieron que hablara y que, bueno, al final, pues metí ahí la cuña del Evangelio un poco. Una de las frases que dije fue: no hay ninguna religión que salve. No, la religión no salva. Y me escribió uno de estos que llaman haters, diciendo, pues tu religión no sirve, porque la mía sí salva. Yo soy católico apostólico romano y no católico apostólico romano. Y tu religión no me vale, esta religión sí salva. Ya usted se puede imaginar que lo único que nos limpia de todo pecado es la sangre de ¿quién? Jesucristo. Tristemente, hay personas que siguen pensando de esta manera. Si no vienes a Cristo, no podrás tener perdón de pecados y eres entre los santificados. Y nosotros los creyentes, hermanos, es necesario que practiquemos los ejercicios de fe, pero por los motivos y por las acciones correctas en nuestro corazón. Es bueno y son importantísimos.
Pero de esas cosas no depende tu circunstancia y tu relación realmente en cuanto a la bendición de Dios para ti. No depende de esas cosas. E independientemente de tu circunstancia, debes seguir practicando y ejercitándote en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No creas que te otorgan una gracia mayor o una bula papal para hacer lo que quieras o que vas a ser mejor que otros por ello. En Cristo encontramos gracia, perdón y misericordia. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de contar con tu presencia, de tener el Espíritu Santo morando y habitando en nosotros. Padre, tú estás con nosotros, dice la Escritura, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos motivos más que suficientes para estar gozosos, Señor, para estar descansando y confiados en ti, en medio de cualquier circunstancia que haya en nuestra vida en el momento actual. Señor, somos débiles, pero tú eres fuerte. Tú eres poderoso, Padre eterno, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ayúdanos, Señor, a tener las motivaciones correctas en nuestros corazones y a depender realmente de ti y no de nuestra religión, que muchas veces habita en nuestros corazones. Corazones, Señor, pecaminosos, que son engañosos. Por eso necesitamos cada día más y más de ti, Señor. Ayúdanos. Ponemos en tus manos también a los que todavía no te conocen, Padre. Que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que puedan abandonarse a las prácticas religiosas, Señor, que simplemente cumplen con un grupo de normas y de reglas, pero que no tienen un efecto real contra el pecado que habita en nuestros corazones. Porque lo único que puede limpiar esos corazones de pecado es la sangre de Jesucristo su Hijo, en el único que es salvación y el único que es el camino, la verdad y la vida. Padre, síguete moviendo con poder en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús.